¿Se puede medir el peso de la verdad en la misma báscula que la carne y los huesos? Ada McCone llevaba toda una vida sintiendo cómo el mundo la juzgaba por lo segundo, ignorando por completo lo primero. Aquella mañana de un otoño incipiente en Madrid, el aroma a café con leche y tostadas de la panadería del barrio de Lavapiés se mezclaba con el amargor familiar de la indiferencia. La dependienta, una mujer delgada con el ceño fruncido, atendió a 2 clientes que habían llegado después, sus ojos apenas rozando la imponente figura de Ada, una mujer negra, obesa, cuyo turbante de vibrantes telas wax rompía la monotonía grisácea del local. «Un café con leche para llevar y una napolitana de chocolate, por favor», dijo Ada finalmente, su voz, un contralto cálido, resonando con una calma que no sentía. La mujer asintió sin mirarla, cobrándole con prisa. Mientras esperaba, Ada revisó en su móvil las notas sobre su próximo objetivo, Veridia Tech. El nombre sonaba a promesa, a ecología de escaparate. Su CEO, Alejandro de Alba, era el nuevo niño bonito del emprendimiento español, un hombre cuya imagen pulcra y discursos sobre sostenibilidad llenaban titulares. Demasiado perfecto, demasiado brillante, como el barniz que oculta la madera podrida. Un soplo anónimo, escueto y urgente había llegado a su correo encriptado la noche anterior. Veridia Tech no es lo que parece, las raíces están podridas. El café humeante en una mano y la napolitana en la otra, Ada caminó hacia su pequeño apartamento, un oasis de libros, plantas y telas africanas en el corazón de Lavapiés. El incidente de la panadería, uno más en la letanía diaria de microagresiones, se disolvía en la anticipación del trabajo. Su cuerpo, tantas veces un lastre en la percepción ajena, albergaba una mente afilada como un bisturí, una que había aprendido a diseccionar la hipocresía con precisión quirúrgica. Aquel día, Alejandro de Alba daría una rueda de prensa sobre una nueva iniciativa ecológica de Veridia Tech, en un polígono industrial reconvertido en la periferia de la ciudad, un barrio obrero maquillado de verde para la ocasión. Era el escenario perfecto para una primera incursión. El salón de actos del centro cívico remozado olía a pintura fresca y a las ambiciones desmedidas de Veridia Tech. Alejandro de Alba, en el estrado, era la personificación del éxito. Blanco, alto, atlético, traje gris perla entallado a la perfección, canas plateadas en las sienes que le conferían un aire de madurez sofisticada. Hablaba de economía circular, de huella de carbono cero, de un futuro donde la tecnología y la naturaleza coexistirían en armonía gracias a su visión. Las palabras fluían, melifluas y convincentes. Los periodistas asentían, embelesados. Ada, sentada en la última fila, sentía el escepticismo crecer en su interior como una mala hierba. Había investigado los proyectos anteriores de Alba, grandilocuentes anuncios seguidos de resultados mediocres o, peor aún, de un impacto social y ambiental convenientemente silenciado. Cuando llegó el turno de preguntas, levantó la mano con parsimonia. Varias cámaras se giraron, algunas con indisimulada sorpresa ante su presencia. El moderador, un joven con gafas de pasta y una sonrisa nerviosa, le concedió la palabra tras ignorarla 2 veces. «Señor de Alba», comenzó Ada, su voz llenando la sala. Su proyecto para la planta de reciclaje de baterías en Valdemingómez fue anunciado hace 3 años, con promesas similares de impacto positivo en la comunidad local. Sin embargo, informes vecinales y estudios independientes que no han tenido eco en los grandes medios denuncian un aumento de problemas respiratorios en la zona y la contaminación del arroyo cercano. ¿Podría explicarnos cómo Veridia Tech garantizará que esta nueva iniciativa en Villaverde no repetirá ese patrón y qué medidas concretas se han tomado para compensar a las familias afectadas en Valdemingómez que a día de hoy siguen esperando respuestas? Un silencio denso se apoderó de la sala. Alejandro de Alba, que hasta entonces había sonreído con suficiencia, endureció la mirada por una fracción de segundo antes de recomponer su máscara de encanto. Se aclaró la garganta. «Agradezco su pasión, señora», consultó una nota que le pasó un asistente. «Cone, es admirable ver a ciudadanos tan comprometidos con el bienestar de sus barrios. Veridia Tech opera con los más altos estándares de transparencia y responsabilidad. Los informes a los que alude son, con todo respeto, interpretaciones sesgadas o directamente desinformación promovida por intereses que se oponen al progreso. Nuestros datos, auditados y públicos, demuestran el impacto positivo neto de todas nuestras iniciativas. Le invito a consultar nuestra web».
Dirigió una sonrisa radiante al resto de la audiencia. ¿Siguiente pregunta? El moderador se apresuró a señalar a un periodista de un conocido diario económico. Ada sintió la sangre hervirle en las venas. La humillación pública, la condescendencia apenas velada, el desvío de la pregunta con una facilidad insultante. Era el mismo patrón de siempre. Su apariencia, su raza, su cuerpo, convertidos en un filtro a través del cual sus palabras perdían peso, su inteligencia era cuestionada. Pero esta vez la rabia se transformó en una fría determinación. Alejandro de Alba no solo ocultaba algo, era un maestro del engaño. Y ella iba a arrancarle la máscara. De vuelta en su apartamento, el aroma del café ya frío se mezclaba con el de los libros viejos y la tierra húmeda de sus plantas. Ada se conectó con Sofía Nexus Herrera, una hacker y ciberactivista cuya identidad real apenas nadie conocía. Su avatar, un lince ibérico con gafas de programador, apareció en la pantalla encriptada. «Tenemos trabajo, Nexus», dijo Ada, su voz resonando con una nueva intensidad. «Alejandro de Alba, Veridia Tech. Creo que estamos ante un pez gordo con mucho que esconder bajo esa fachada de santurrón ecológico». El lince parpadeó. «De Alba, el tipo que sale hasta en la sopa con sus trajes caros y sus árboles de plástico reciclado. Siempre me ha dado mala espina. ¿Qué tienes?» Ada le resumió la rueda de prensa, la pregunta incómoda, la respuesta evasiva, la sensación de que había tocado una fibra sensible. «Necesito que investigue sus proyectos pasados, Nexus. Quejas, informes silenciados, cualquier cosa que huela a podrido. Especialmente lo de Valdemín Gómez. Y echa un vistazo a sus finanzas, si puedes. Esa filantropía desmedida siempre me ha parecido sospechosa». «Entendido, jefa», tecleó Nexus. «Dame unas horas, a ver qué secretos guarda el armario verde del señor de Alba». Mientras Sofía se sumergía en las profundidades digitales, Ada comenzó su propia investigación a la antigua usanza. Pasó horas en hemerotecas online, buscando artículos locales, quejas vecinales, cualquier rastro que los grandes medios hubieran pasado por alto sobre Valdemín Gómez. Encontró algunos, escasos y enterrados bajo montañas de propaganda positiva sobre Veridia Tech. Pequeñas asociaciones de vecinos que denunciaban olores nauseabundos, problemas de salud, promesas incumplidas. Pero nada lo suficientemente sólido como para derribar a un gigante como de Alba. A la mañana siguiente, Nexus envió un primer informe. Bingo. O al menos, un pequeño bingo. He encontrado varios foros de extrabajadores de Veridia Tech. Despidos improcedentes, presiones para firmar acuerdos de confidencialidad leoninos y menciones a un producto estrella, unos purificadores de aire domésticos llamados Aeris Pure, que tuvieron una tasa de fallos altísima y algunas quejas por emitir un olor químico. Extraño. Despidos improcedentes, presiones para firmar acuerdos de confidencialidad leoninos y menciones a un producto estrella, unos purificadores de aire domésticos llamados Aeris Pure, que tuvieron una tasa de fallos altísima y algunas quejas por emitir un olor químico. Todo silenciado, por supuesto. Los registros de ventas se concentran curiosamente en barrios de renta baja. «Sigue tirando de ese hilo, Nexus», respondió Ada. «Voy a intentar contactar con algunos de esos extrabajadores y con las asociaciones de Valdemín Gómez». Conseguir que la gente hablara fue como intentar extraer agua de una piedra. Muchos temían represalias. Otros habían firmado acuerdos que los amordazaban. Pero la persistencia de Ada, su empatía genuina al escuchar sus historias, comenzó a abrir algunas puertas. Consiguió una entrevista telefónica con una extrabajadora del departamento de calidad de Veridia Tech, una mujer llamada Laura, que accedió a hablar bajo condición de anonimato. «Los purificadores Aeris Pure eran una chapuza», confesó Laura, su voz temblorosa. «Los componentes eran baratos, los controles de calidad, una farsa. Hubo informes internos sobre posibles emisiones de ozono por encima de los límites seguros, especialmente en ambientes cerrados y poco ventilados. Pero la orden desde arriba fue clara: seguir vendiendo y negar cualquier problema. El margen de beneficio era enorme». Ada sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó con esos informes? Desaparecieron, como por arte de magia. Y a los que preguntamos demasiado nos invitaron a buscar nuevas oportunidades profesionales. La información era grave, pero aún necesitaba pruebas más contundentes. Mientras tanto, Ada decidió publicar un primer artículo en su blog personal, La verdad incómoda de Ada Cone, un espacio que había labrado con esfuerzo y que tenía una pequeña pero leal comunidad de lectores.
El artículo titulado Veridia Tech, Progreso Sostenible o Marketing Engañoso. No hacía acusaciones directas, pero planteaba preguntas incisivas sobre el caso de Valdemín Gómez y la opacidad de algunos de sus proyectos. Lo ilustró con una foto de Alba sonriendo en la rueda de prensa y al lado una imagen del arroyo contaminado cercano a la planta de reciclaje. La reacción no se hizo esperar. La sección de comentarios de su blog y sus redes sociales se llenaron de insultos. Negra resentida, gorda amargada que envidia el éxito ajeno, periodista de pacotilla buscando sus 5 minutos de fama. Muchos perfiles eran anónimos, otros parecían bots coordinados. Sofía rastreó el origen de algunos de los ataques más virulentos hasta una conocida empresa de gestión de reputación online, una de esas agencias que se especializan en lavar la imagen de los poderosos y destruir la de sus críticos. Están intentando desacreditarte, Ada, le advirtió Nexus. Esto significa que les has tocado donde duele. Ada apretó los puños. Cada insulto, cada burla sobre su físico o su raza era como echar más leña al fuego de su indignación. Recordó a aquel profesor universitario, su sonrisa condescendiente mientras la ridiculizaba frente a toda la clase por atreverse, ella, una estudiante negra y gorda de un barrio obrero, a cuestionar sus teorías. La humillación de entonces se transmutó en una determinación gélida. No iba a permitir que la silenciaran, no otra vez. Alejandro de Alba. En una entrevista para un programa matinal de televisión, preguntado por las críticas infundadas que circulaban en algunos blogs marginales, sonrió con su habitual encanto. Vivimos en una era de gran crispación, donde la envidia y el resentimiento a veces se disfrazan de opinión. Cuando uno intenta innovar, cambiar las cosas para mejor, siempre habrá voces discordantes, gente que prefiere la comodidad de la queja al esfuerzo de la construcción. En Veridia Tech estamos demasiado ocupados trabajando por un futuro más verde como para distraernos con el ruido. Su mirada, sin embargo, pareció por un instante buscar la cámara, como si supiera que Ada lo estaba viendo. «Hijo de», masculló Ada apagando el televisor. «Nexus, tenemos que encontrar algo definitivo, algo que no pueda negar ni enterrar bajo su palabrería barata». Durante días, Ada y Sofía trabajaron sin descanso. Ada viajó a Valdemín Gómez, un barrio en la periferia sur de Madrid, pegado a la incineradora y al complejo de tratamiento de residuos donde Veridia Tech había instalado su planta de reciclaje de baterías. El aire era denso, cargado de un olor acre que se pegaba a la garganta. Las casas eran modestas, muchas con jardines descuidados donde antes crecían hortalizas. Consiguió hablar con un grupo de vecinos, la mayoría personas mayores, resignadas pero no del todo vencidas. Le enseñaron análisis de agua hechos por su cuenta, fotos de erupciones cutáneas en niños, informes médicos que nadie quería escuchar. Uno de ellos, un agricultor jubilado llamado Manuel, cuya pequeña huerta colindaba con los terrenos de la planta, le entregó un sobre ajado. «Esto lo encargó un técnico amigo mío, antes de que lo trasladaran», dijo con voz queda. «Es un análisis del suelo y del agua del arroyo. Los niveles de metales pesados son alarmantes. Nunca nos atrevimos a hacerlo público. ¿Quién nos iba a creer contra un gigante como ese?» Ada sintió una punzada de emoción al tomar el sobre. Era una prueba tangible, independiente. Mientras tanto, Sofía, tras noches en vela y litros de café, encontró una brecha. Un servidor antiguo de Veridia Tech, mal configurado y olvidado en alguna migración de datos, contenía copias de seguridad de correos electrónicos de hacía unos años. Entre ellos, una cadena de mensajes entre Alejandro de Alba y su entonces director de operaciones. «Nexus, eres una diosa», exclamó Ada cuando Sofía le mostró los correos en una videollamada segura. En ellos, de Alba discutía abiertamente cómo gestionar la narrativa en torno a los problemas de la planta de Valdemín Gómez y las quejas por los purificadores Aeris Pure. Hablaba de minimizar el impacto mediático, compensaciones discretas para los más ruidosos y de priorizar la rentabilidad y la imagen de marca sobre alarmismos innecesarios. No había ni una pizca de preocupación por la salud de las personas o el medio ambiente. Solo cifras, estrategias de relaciones públicas y un desprecio implícito por aquellos a quienes consideraba daños colaterales en su camino hacia el éxito. «Esto es oro puro, Nexus», dijo Ada, sus ojos brillando. «Tenemos que prepararlo bien. Esto no es solo para el blog. Esto tiene que llegar a todas partes.
Con las pruebas en su poder, los testimonios, el informe de Manuel, los correos internos, Ada sintió un nuevo peso sobre sus hombros, la responsabilidad de hacerlo bien. Sabía que Alejandro de Alba no se quedaría de brazos cruzados. La campaña de desprestigio se intensificaría. Podrían intentar silenciarla de formas más directas. Decidió enviar, a través de un correo anónimo creado por Sofía, un breve resumen de las pruebas y una lista de preguntas muy específicas a la directora de comunicación de Veridia Tech, solicitando una entrevista formal con Alejandro de Alba para contrastar la información antes de su publicación. Era un movimiento arriesgado, pero quería darles la oportunidad de responder, aunque fuera para registrar su negativa o sus mentiras. La respuesta de Veridia Tech fue el silencio durante 2 días. Al tercer día, Ada recibió una llamada de un número desconocido. Era un abogado con voz untuosa y amenazante que representaba a un grupo de inversores preocupados por la difamación. Le sugirió amistosamente que reconsiderara la publicación de información no verificada y malintencionada si no quería enfrentarse a consecuencias legales muy serias que podrían arruinar su incipiente carrera. Ada colgó el teléfono con manos temblorosas, pero una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Estaban asustados, muy asustados. Nexus llamó a Sofía. Han mordido el anzuelo. Están intentando intimidarme. Es hora de preparar la traca final. Alejandro de Alba iba a ser el orador principal en la Cumbre de Innovación Sostenible de Madrid, un evento de alto perfil con patrocinadores internacionales, cobertura mediática masiva y la asistencia de políticos y empresarios de toda Europa. Se celebraría en el Palacio de Cristal de Arganzuela, un espacio moderno y emblemático. Era el escenario perfecto para un hombre como de Alba, y también, pensó Ada, para su caída. El plan era audaz. Sofía trabajaría para infiltrarse en el sistema audiovisual de la cumbre. Mientras de Alba estuviera en el escenario, en la cúspide de su gloria, proyectarían un vídeo corto y contundente con las pruebas, fragmentos de los correos, el testimonio de Laura, las fotos de Manuel, las conclusiones del informe sobre contaminación. Simultáneamente, liberarían el dossier completo a una red de periodistas de investigación independientes y activistas que Ada había cultivado durante años, tanto en España como internacionalmente. Los días previos fueron frenéticos. Ada apenas dormía, preparando el vídeo, coordinando con sus contactos, mientras Sofía luchaba contra los cortafuegos y sistemas de seguridad del evento. La presión era inmensa. Los trolls seguían activos, y Ada empezó a notar coches desconocidos aparcados en su calle durante demasiado tiempo. La paranoia era una compañera constante. Una tarde, mientras volvía a casa cargada con la compra, un hombre elegante, que encajaba perfectamente en el perfil de los matones corporativos de Alba, se interpuso en su camino en el portal. «Señora Cone», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, «el señor de Alba aprecia su tenacidad y está dispuesto a ser generoso. Quizás podríamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Una consultoría, una columna de opinión bien remunerada en uno de nuestros medios asociados. Piénselo. Sería una lástima que tanto talento se desperdiciara en causas perdidas». Ada lo miró fijamente, su imponente figura bloqueando la entrada. Sintió un nudo de miedo en el estómago, pero su voz salió firme. «Dígale al señor de Alba que mi talento no está en venta y que hay verdades que no se pueden comprar ni silenciar». El hombre suspiró, como si lamentara la estupidez ajena. «Usted lo ha querido». Se encogió de hombros y se marchó. Ada entró en casa, cerró la puerta con doble vuelta y se apoyó contra ella, respirando con dificultad. La amenaza ya no era velada, era real y tangible, pero ya no había marcha atrás. Llegó el día de la cumbre. El Palacio de Cristal bullía de actividad. Periodistas, empresarios, políticos con sonrisas forzadas y trajes caros. Alejandro de Alba era la estrella, saludando a diestra y siniestra, su carisma desbordante. Ada lo observaba todo desde una pequeña cafetería cercana, conectada con Sofía a través de un canal seguro. «¿Todo listo, Nexus?», preguntó, el corazón latiéndole con fuerza. «Nací lista, jefa, o casi. El sistema es robusto, pero tengo una puerta trasera. En cuanto empiece su perorata, tendremos el control». Ada cerró los ojos un instante, invocando la imagen de su abuela, una mujer fuerte que había sobrevivido a mucho más que miradas despectivas y amenazas veladas. «Hazlo, Nexus». Alejandro de Alba subió al escenario entre aplausos. Los lo enfocaron.
Comenzó su discurso hablando de un futuro brillante, de un planeta salvado por la innovación y la audacia de empresas como Veridia Tech. Su voz era hipnótica, su confianza absoluta. Y entonces ocurrió. En el momento en que De Alba sonreía a la cámara, esperando la siguiente ovación, las pantallas gigantes detrás de él parpadearon. Su rostro sonriente fue reemplazado por el de Ada Cone. «Buenas tardes», dijo la voz de Ada desde las pantallas, serena pero implacable. «Mi nombre es Adama Cone, y esta es la verdad incómoda sobre Veridia Tech y su CEO, Alejandro De Alba». Durante los siguientes 5 minutos, un silencio sepulcral se adueñó del Palacio de Cristal, roto solo por la voz de Ada narrando el engaño. Aparecieron los correos internos de Alba, con sus órdenes de encubrimiento. El testimonio de Laura, la extrabajadora, describiendo la negligencia con los purificadores Aeris Pure. Las fotos de Manuel, el agricultor de Valdemín-Gómez, mostrando su tierra yerma junto a la planta de Veridia Tech. El informe técnico sobre la contaminación por metales pesados, todo expuesto con una claridad brutal. Alejandro De Alba en el escenario palideció. Su sonrisa se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad y furia. Intentó hacer gestos a su equipo técnico, pero era demasiado tarde. Los teléfonos móviles de los asistentes vibraban sin cesar a medida que el dossier completo, liberado por Sofía, comenzaba a circular por las redacciones y las redes sociales de todo el mundo bajo el hashtag VeridiaTechLeaks. Cuando el vídeo terminó, la imagen de Ada fue reemplazada por el logo de su blog. En la sala nadie aplaudió. Solo se oía el murmullo creciente de la conmoción, la indignación. De Alba permaneció inmóvil un instante, como una estatua de cera a punto de derretirse. Luego dio media vuelta y abandonó el escenario a toda prisa, perseguido por los flashes de las cámaras y los gritos de los periodistas. En la cafetería, Ada exhaló lentamente. Lo había hecho. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una lágrima de agotamiento, de alivio, de triunfo. Sofía le envió un simple mensaje, un emoji de un lince guiñando un ojo y levantando el pulgar. Los días siguientes fueron un torbellino. El escándalo de Veridia Tech copó los titulares nacionales e internacionales. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los patrocinadores retiraron su apoyo. El gobierno español anunció una investigación exhaustiva sobre todas las operaciones de Veridia Tech y las posibles responsabilidades penales de Alejandro De Alba. Varios políticos que habían apadrinado sus proyectos se apresuraron a distanciarse de él. De Alba desapareció de la vida pública. Se rumoreaba que había huido del país, que estaba escondido en alguna de sus mansiones esperando que la tormenta amainara. Pero la tormenta no amainó. La avalancha de pruebas era demasiado contundente. El blog de Ada, La verdad incómoda de Ada Cone, multiplicó sus visitas por miles. Recibió ofertas de grandes medios propuestas para escribir un libro, y lo más importante para ella, cientos de mensajes de personas agradeciéndole su valentía. Muchos provenían de otras mujeres negras, de otras personas gordas, que veían en ella un referente, una prueba de que se podía luchar contra el sistema y ganar, sin importar cómo te viera el mundo. Claro que también hubo ataques, intentos de minimizar su trabajo, de reducirlo a una venganza personal o a una caza de brujas. Pero ahora esas voces sonaban huecas, ahogadas por el clamor de la verdad que ella había sacado a la luz. Una semana después, sentada en su apartamento de lavapiés, que de repente se sentía un poco menos pequeño, un poco más luminoso, Ada contemplaba un nuevo correo en su bandeja de entrada. Otro soplo, otra posible injusticia que investigar. Esta vez sobre una trama de corrupción urbanística en un ayuntamiento de la costa. Sonrió. El cansancio seguía ahí, pero también una energía renovada, una sensación de propósito que era casi embriagadora. Miró su reflejo en la pantalla oscura del ordenador, su rostro enmarcado por el turbante colorido, su cuerpo grande y fuerte, la armadura que el mundo le había impuesto, la que ella había decidido convertir en estandarte. Cogió su chaqueta, una de sus favoritas, adornada con intrincados bordados africanos. Antes de salir, su mirada se posó en un pequeño cactus que Sofía le había regalado, una planta resistente, capaz de florecer en las condiciones más adversas, como ella. La lucha. Siempre habría nuevos gigantes que derribar, nuevas verdades incómodas que sacar a la luz. Pero Adama Cone ya no se sentía sola, y sabía, con una certeza que le nacía de lo más profundo del alma, que su voz, su cuerpo, su inteligencia eran armas poderosas, y estaba lista para usarlas.
Madrid, España, el mundo necesitaban más verdades incómodas, y ella estaba allí para contarlas.